¿Qué estás haciendo ahí, alma mía? ¿Acaso olvidaste la voz que te llama? Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos al podcast Abdías, un viaje espiritual para el alma. El podcast de Abdías te lleva lejos, más allá. Con cada palabra y su verdad, recordarás lo que fue realidad. Fíjate que el otro día platicaba con alguien y esa persona me comentaba unas cosas de su iglesia. Platicaba con alguien y me decía cómo estaba en la situación con su grupo de alabanza, ahí en su iglesia donde se congrega, cómo apoyaba y los demás no, de cómo se esforzaba y los demás no, de cómo se hacía responsable de ciertas cosas que no le tocaban, pero que sentía ese punto de compromiso y de responsabilidad. Dejé que hablara, que se desahogara, que pudiera decir lo que traía en su corazón. Y cuando terminó le pregunté algo muy interesante. ¿Qué estás haciendo ahí? Después de esa pregunta hubo silencio. Todo se tornó en un ambiente de incertidumbre, ya que es una pregunta sencilla pero muy profunda a la vez. Todos de una u otra manera hacemos cosas sin preguntarnos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos en ciertos lugares pero no nos preguntamos ¿qué hago aquí? Muchas veces cuando atravesamos una situación difícil o incierta, surgen preguntas y dudas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y otras preguntas más. Y todo eso refleja una incomodidad con el presente, una inquietud profunda por comprender qué sentido tiene el dolor, la incomodidad, la espera o circunstancias inesperadas. No sé si te ha pasado estar en un trabajo muy absorbente, con un mal jefe, con malas prestaciones, te quedas súper lejos de tu casa o simplemente haces más de lo que te pagan. ¿Qué haces ahí? En los estudios, por ejemplo, en una universidad, ¿qué estás haciendo ahí? La carrera no me gusta, me queda muy lejos, estoy estudiando pero no pienso ejercer, o estoy estudiando esta carrera porque no sabía qué estudiar. O incluso en una relación de pareja. Esta persona no es mi tipo, no me gusta, me incomoda, nunca tiene tiempo para mí, siempre habla de su ex o de su mamá. O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Todo eso lo podemos acomodar a cada una de nuestras áreas de la vida. En la colonia, en el municipio, en el estado, incluso en el país donde vives, ¿qué estás haciendo ahí? El carro que conduces, la ruta que tomas todos los días, o sea, ¿qué haces ahí, no? Todo eso y muchas cosas más nos pueden traer cierta incomodidad. Y la comodidad puede traer fastidio, y el fastidio puede impulsarnos a caer en la depresión. ¿Sabes? En la Biblia hubo un hombre que Dios le dijo, ¿qué haces aquí? En primer libro de los Reyes, capítulo 19, nos habla del profeta Elías, que justo después de una gran victoria, o sea, Dios derrotó a Baal con todos sus profetas, y como consecuencia todo el pueblo de Israel, y todos se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y a todo eso hay que sumarle que Elías, aparte de eso, oró por lluvia, ya que la tierra estaba seca, estaba desierta. En primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 44, nos dice que veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Más adelante dice, y aconteció que estando esto, que los cielos se obscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Si lo ponemos en una perspectiva de análisis, todo lo anterior son grandes victorias. Victorias de una vida en comunión, una vida de conexión con Dios, pero muchas veces tenemos victorias espirituales, pero la vida personal es una derrota. Fíjate que eso hasta cierto punto parece incongruente, porque se supone, o en teoría, que si tienes una vida espiritual triunfante, todo lo demás debe de salir bien, pero la realidad es muy diferente. Muchos ministros, pastores, evangelistas, etc., son muy exitosos en el ámbito espiritual. Son muy buenos predicadores. Dios los usa para salvar a personas o simplemente Dios los usa en otra área que se puedan desempeñar, pero su familia no es salva. O a lo mejor tienen parejas que no son salvas. Es un tema interesante. El gran evangelista y sus hijos son inconversos. El gran siervo de Dios predicando el domingo en la iglesia y su esposa no quiere saber nada de Dios. Y eso pasa en muchos lados. Incluso no necesitamos tener un título de pastor o de evangelista o de ministro, lo que sea,
En muchas ocasiones tenemos grandes victorias, Dios nos contestó una oración, somos felices y de repente llega una mala noticia. Dios nos bendice económicamente y de repente llega el pago anual de alguna cosa. Dios nos da una beca para la carrera y de la nada tenemos problemas con algún maestro. No sé si te ha pasado, pero en el caso de Elías, tenía grandes victorias espirituales, Dios lo usaba, pero estaba escondido en una cueva porque una mujer llamada Jezabel lo quería matar. El versículo 9 del primer libro de los Reyes, capítulo 19, dice que «Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino el palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías?» Él respondió, «He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». ¿De dónde sacó Elías que era el único? En ocasiones puedes llegar a pensar o a decir, soy el único que le pasa esto. ¿Por qué a mí? Yo soy el único que se esfuerza en esta familia, o en una relación incluso. Soy la única persona que se interesa en esta relación. Y cuando se nos junta la carga social con los momentos de crisis existencial, podemos caer en depresión. Ahora déjame decirte que la depresión no es pecado. Si estás pasando por un momento de depresión o de tristeza profunda, acércate con los expertos para que te puedan apoyar. Ahora, la depresión es una condición que puede afectar profundamente muchas áreas de la vida, tanto en el aspecto personal como en el profesional y social. A nivel físico, la depresión puede provocar cansancio extremo, dificultad para dormir o exceso de sueño, cambios en el apetito y dolores físicos, lo que puede afectar la energía y la salud general de cualquier persona. Mentalmente, puede llevar a dificultades de concentración, pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras y pensamientos negativos o incluso autocrítica constante. En el ámbito social, la depresión puede llegar a una tendencia de aislamiento, ya que las personas a menudo se sienten menos motivadas para interactuar con los demás. Esto puede hacer que se deterioren las relaciones personales y laborales. Hablando de laborales, en el trabajo, la falta de concentración y de energía puede afectar la productividad y llevar a un menor rendimiento, lo que en el tiempo puede afectar las oportunidades profesionales o generar conflictos en el lugar de trabajo. Fíjate, la depresión puede tener un impacto económico. Las personas que la padecen tienden a tener un mayor ausentismo laboral y a reducir sus horas de trabajo, lo que afecta sus ingresos y su estabilidad económica. Elías estaba así, pero sin las comodidades de hoy en día. Elías, después de enfrentar a tantos desafíos y ver la mano de Dios en situaciones difíciles, llega a un punto de desesperanza y soledad en el desierto. Él se siente tan desesperado que incluso ruega a Dios que le quite la vida, diciendo, «Basta, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este momento nos muestra que las emociones de tristeza, agotamiento y hasta la desesperación puede ser parte de la vida de cualquier persona, sin importar cuán cerca esté de Dios. Es un recordatorio de que incluso los líderes espirituales y cualquier persona puede atravesar momentos de debilidad y de necesidad. Sin embargo, en su desesperación Dios no lo abandona. Al contrario, lo cuida. Dios envía a un ángel que le da de comer y le brinda descanso diciéndole, «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Aquí vemos el cuidado de Dios, la compasión de Dios, que no solo le da fuerzas físicas, sino que también le da una nueva dirección en su vida. Elías sigue su viaje hacia el monte Horeb, también conocido como monte Sinaí, donde busca el encuentro con el Dios verdadero, el Dios que saca de la depresión a las personas, el Dios que da nuevas oportunidades cada día. En este lugar, Dios le muestra que Él no siempre se manifiesta en grandes señales visibles. Primero hay un viento fuerte, luego un terremoto y después un fuego, pero Dios no está en ninguno de esos fenómenos increíbles e impresionantes. Dios sí se manifiesta en el susurro de la brisa apacible. En este susurro Dios le habla a Elías, y es en este silencio que Elías encuentra la respuesta que buscaba. Todo esto nos enseña una lección poderosa. Dios puede hablar en el silencio, en los momentos de paz y muchas veces en formas inesperadas. La gran parte de los creyentes están muy acostumbrados a que Dios les hable a través de una persona.
Esperan una respuesta grande, que se vea, una respuesta estruendosa. Pero Dios da la respuesta a su manera, a su modo y a su tiempo. Dios nos sorprende cada día. Él es grande. ¿Qué tanto esperas en Dios? ¿Estás en la cueva de la preocupación mental? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás para que Dios te saque de la cueva y te dé una dirección hacia donde tengas que ir? Dios no solamente le habla a Elías, sino que le da una misión. Le encomienda ungir a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel. Con esa misión Dios le muestra que su trabajo aún no ha terminado y que tiene un papel crucial en el futuro de Israel. A veces cuando nos sentimos que todo está perdido, Dios tiene un propósito más allá de nuestra comprensión y nos llama a seguir adelante. Oye, y a todo esto, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Tú por qué haces lo que haces? ¿Qué te mueve a hacer lo que estás haciendo? En la vida todos llegamos a lugares donde nos sentimos atrapados o confundidos, cuestionando nuestras elecciones y nuestro propósito. Puede ser en un trabajo, en una relación o incluso en una etapa de la vida. ¿Qué haces ahí? Esta pregunta nos invita a hacer una pausa y a evaluar si estamos realmente viviendo conforme a nuestros valores, a nuestros sueños y al llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón. Muchas veces podemos estar en algún lugar que choca con nuestros valores de casa, con nuestros valores que nos han enseñado. Podremos estar en algún lugar que choca con nuestros sueños. E incluso estar en iglesias que no es la voluntad de Dios que estemos ahí. A todo esto entra una pregunta. ¿Por qué te congregas ahí donde tú te congregas? Ahora bien, si no te congregas en algún lado, pues busca una iglesia cristiana que donde la palabra de Dios sea el fundamento. Enfrentarse al miedo y a la comodidad. A veces lo que hacemos ahí es escondernos, refugiarnos en zonas de confort que no nos permiten crecer. O evitamos enfrentar el miedo que nos paraliza. Como Elías, muchas veces dejamos que el miedo nos aparte del camino. En otros momentos simplemente estamos agotados o necesitamos fuerzas para continuar. Y estamos en el lugar de la duda porque creemos que no tenemos nada que dar. Sin embargo, cuando Dios pregunta, ¿qué haces ahí?, no es para juzgarnos, sino para hacernos ver si el lugar en el que estamos realmente nos nutre o si es momento de levantarnos y avanzar. Es un llamado a mirarnos con honestidad y, si es necesario, encontrar una nueva dirección o recuperar la que habíamos perdido. Escuchar la voz en el silencio. La vida de Elías también nos enseña que a veces la respuesta a esta pregunta no llega con grandes señales, sino en el silencio. Dios habló a Elías en el susurro de la brisa apacible y le mostró que su presencia no siempre viene con eventos espectaculares. A veces necesitamos alejarnos de las distracciones para escuchar esa voz suave, que nos llama a reflexionar y a reencontrar el camino. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? A lo mejor estás alejado de Dios y lo que necesitas es volver a Él. Que te caiga el 20 que necesitas de Dios y a Dios. Estabas mejor con Dios que estando ahorita en el mundo. Recuperar el propósito es un proceso de reconexión con lo que realmente le da sentido a nuestra vida. Es algo que nos permite tomar fuerza y dirección cuando sentimos que hemos perdido el rumbo. Esta búsqueda, aunque desafiante, nos impulsa a salir de las rutinas y el estancamiento para vivir con propósito y convicción. A menudo llegamos a este momento en periodos de crisis o en medio de dificultades, como el profeta Elías en el desierto. El agotamiento y las pruebas pueden hacernos cuestionar si realmente estamos en el camino correcto o si debemos seguir avanzando. Sin embargo, la clave está en no quedarnos detenidos, sino levantarnos con una visión renovada. El primer paso es reconocer que necesitamos redirigirnos. Antes de recuperar el propósito, es necesario reconocer y aceptar que algo de nuestra vida ha perdido su significado y su motivación inicial. Este puede ser uno de los pasos más difíciles, ya que implica cuestionarnos a nosotros mismos y ser sinceros sobre los motivos de nuestras acciones, nuestras metas y hasta nuestras relaciones. Sin embargo,
Solo al enfrentarnos con honestidad podemos abrirnos a la posibilidad del cambio. Buscar en el silencio la respuesta. A veces, el ruido externo nos impide ver lo que realmente queremos y necesitamos. Recuperar el propósito puede requerir un momento de pausa y de búsqueda interior. Elías, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, nos muestra cómo en medio del cansancio y del miedo, él escuchó la voz de Dios en un susurro apacible. Esta es una de las enseñanzas más poderosas. A menudo necesitamos quietud y silencio para escuchar lo que realmente desea nuestra alma. En esta pausa podemos evaluar lo que realmente significa y lo que necesitamos dejar atrás. Replantear las metas y el propósito. Cuando entendemos que necesitamos un cambio, podemos comenzar a replantear nuestras metas, nuestra misión y el propósito de nuestras acciones. Preguntarnos, ¿por qué estoy aquí? ¿O qué quiero realmente para mi vida? Es fundamental reenfocar nuestras energías a algo que tenga valor y sentido. Dios tiene todo sentido y todo valor. Podemos preguntarnos, ¿en qué punto perdí el entusiasmo? ¿Por qué era tan importante para mí este proyecto o esta relación al principio? Ese tipo de preguntas nos ayudan a regresar a lo esencial, a entender si es necesario redirigir nuestro camino o cambiar de manera en la que estamos avanzando. El propósito como fuerza transformadora. Una vez que hemos recuperado el propósito, la vida adquiere una nueva claridad. La motivación se convierte en una energía renovada que nos impulsa incluso cuando enfrentamos desafíos. Al tener una visión clara de por qué hacemos lo que hacemos, las dificultades se ven de manera diferente y cada paso parece más significativo. El propósito es la chispa que convierte nuestros esfuerzos en una visión de la vida y nos ayuda para ver cómo nuestro trabajo y nuestras acciones contribuyen al bienestar propio de quienes nos rodean. Mantenerse en el camino. Recuperar el propósito no es algo que sucede una vez y para siempre. Es un compromiso constante. La vida siempre traerá momentos de desánimo y la duda puede volver a surgir. Sin embargo, si tomamos el tiempo para reflexionar y regresar a nuestro propósito cada vez que nos sentimos perdidos, lograremos mantenernos en el camino y enfrentar los desafíos con actitud de esperanza y perseverancia. Recuperar el propósito y seguir adelante significa encontrar las energías para avanzar. A pesar de los obstáculos, es recordar que cada uno de nosotros tiene algo especial que aportar y que por muy incierto que parezca en el camino, el propósito renovado puede guiarnos hacia una vida más plena, significativa y en paz con nosotros mismos y con los demás. ¿Qué estás haciendo ahí, alma mía? ¿Acaso olvidaste la voz que te llama? ¿Te acuerdas que Elías era el único que buscaba de Dios? Pues en primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 18, Dios le contesta: perseveraré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal. Si eres la única persona de tu familia que busca a Dios y todos te dicen qué haces ahí siendo cristiano o cristiana, pues déjame decirte que tienes una gran familia en Cristo. Todos los que hemos creído en Cristo somos tus hermanos y somos una gran familia. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Pero entra una pregunta muy interesante y muy importante para todos. Si Dios está contigo, ¿cómo le estás correspondiendo? Encontrar a Dios cuando todos se van, cuando las luces se apagan, incluso cuando todos se van a dormir, puedes buscar a Dios y lo vas a encontrar. ¿Qué estás haciendo ahí? Si el episodio de hoy te gustó, compártelo, suscríbete, seamos de bendición para más personas y nos escuchamos en el próximo episodio de Abdías, un viaje espiritual para el alma. El podcast.